Como saben, el fundamento pedagógico del canal se basa en dos aspectos fundamentales del aprendizaje de la escritura creativa. La primera es el metaaprendizaje, es decir, cómo nosotros podemos aprender a aprender el convertirnos en escritores. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que estudiar? ¿Cómo podemos progresar de manera tangible? Y el segundo es la mímesis, es decir, el extraer e imitar las técnicas de los grandes maestros de la literatura universal para aplicarlos en nuestros propios textos. Como principio ético del canal, cuando terminen el video, ustedes deben de encontrar al menos una nueva herramienta de escritura creativa, un planteamiento claro de cómo aplicarla ustedes en sus propios textos y la evidencia de cómo yo, como maestro, en este caso, lo aplico en mis propios textos. Les sugiero que sospechemos muchísimo de los canales y de los maestros literarios que enseñan literatura sin nunca enseñar sus propios textos. Hoy toca una nueva entrega sobre Jorge Luis Borges, donde trataremos la importancia del símbolo en sus textos, pero más allá de eso, encontrar el símbolo como la herramienta más fundamental y quizá la más importante de la buena literatura. Y es aquí cuando elegir a los grandes maestros nos pone en una situación de ventaja, porque estamos aprendiendo de uno de los más grandes, entre los más grandes cuentistas y contadores de historia que ha existido en la literatura universal. Y todo esto para cuestionarnos tres cosas. ¿Qué encontró Borges que tanto nos gusta? ¿Cómo podemos aprenderlo? Y finalmente, ¿cómo podemos utilizarlo en nuestros propios textos? Responder estas tres preguntas son el punto central del canal y de mi propuesta sobre la pedagogía de los procesos creativos, que a muchos de ustedes he sido testigo como les ha sido útil y beneficiosa, de la misma manera que ustedes han sido testigos como este método me ha sido útil en mi propio proceder y cómo sigo avanzando artísticamente en mi propio camino. Recuerden que estos diarios son el fundamento de cómo yo logré encontrar a través de mi experiencia propia el avanzar artísticamente en el camino de la literatura, con el fin de explicarlo, de abstraerlo en sus puntos más esenciales para, ojalá, ustedes logren encontrar herramientas que también les ayuden en su propio camino. Estos dos puntos, el metaaprendizaje y la mímesis, son indispensables, de hecho, en cualquier arte en general, y el escritor en particular, porque un escritor con una gran técnica, sin un camino individual de autoconocimiento, se vuelve un artista puramente decorativo, mientras que un escritor con un gran conocimiento y autoconocimiento, sin técnica, se vuelve incomprensible, autorreferencial, o en el peor de los casos, y lamentablemente también en el más común, se vuelve un escritor aburrido. Entrando al tema, hoy toca tratar un aspecto que algunos de ustedes me pidieron en la entrega anterior sobre la técnica de Jorge Luis Borges, que es explorar en profundidad y en particular la importancia del aspecto simbólico del autor y llegar más allá a la importancia del aspecto simbólico en la literatura en general. Porque si no comprendemos que estamos desarrollando símbolos cuando contamos una historia, nunca vamos a lograr contar una excelente historia. Sin importar si Borges es o no uno de los autores predilectos, todos los grandes autores comprendieron consciente o inconscientemente este punto. La razón por la cual amamos tanto a Borges es porque comprendió la realidad simbólica y la estudió a un nivel que muy pocas personas la han estudiado en la historia de la intelectualidad y del arte en general. Y por ello
es sumamente interesante estudiar cómo este autor alquimizó este conocimiento en arte del más bello y del más puro. El mismo Borges, en este fragmento de esta entrevista, nos confiesa que escribe por medio de símbolos. Ahora, cuando escribo, trato de tener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una frialdad, pero no es así. Es lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. Yo pienso que convertir los sentimientos en matemáticas es realmente algo muy complicado y muy hermoso. Que la tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. Ahora sí, comenzaremos con la parte práctica del video, donde estoy seguro muchos de ustedes lograrán encontrar herramientas prácticas y puntos de reflexión que los ayudarán a avanzar muchísimo en sus propias letras. Por ello, quienes no han visto la entrega anterior sobre Borges, les recomiendo comenzar por ahí, aunque no sea indispensable para ver este video, porque hay 2 o 3 aspectos que son importantes saber de Borges sobre el tema del fondo y la forma, que no repetiré en este video para no irme por las ramas o hacerlo innecesariamente largo. Entonces, ¿qué quiere decir Borges cuando confiesa que él mismo se expresa mediante símbolos? Y sobre todo, ¿qué es un símbolo? ¿Cómo se usan? ¿Y por qué nos deberían de importar? Los símbolos son imágenes en la psique que tocan aspectos inefables de la experiencia humana. Es decir, aspectos que no pueden ser dichos, expresados, explicados mediante palabras o conceptos. Lo inefable es la razón del arte. Por lo tanto, el símbolo es su lenguaje. Piensen en la cantidad de canciones que existen sobre el amor. Ya habiendo tantas, en todos los tiempos siguen saliendo nuevas canciones que hablan de nuevas maneras, esencialmente de lo mismo. A ama a B y por lo tanto goza o sufre de ello. El amor es inefable para la experiencia humana y siempre lo será. Por eso seguimos haciendo arte al respecto. Pero, ¿cómo se expresa verdaderamente el amor? ¿Cómo podemos expresarlo en una nueva forma, novela, cuento o canción? Se expresa mediante símbolos. Y es aquí donde los artistas y autores encuentran nuevas, frescas, auténticas maneras de tratar el mismo tema tan ancestral en una perspectiva contemporánea que vaya apelando, que vaya gustando a las personas de su época. Seamos más prácticos para entender esto. Imaginemos que quiero crear una historia de amor en nuestro contexto y quiero usar elementos contemporáneos para hablar del sufrimiento en torno al amor. Entonces digo, ese día, llegando a casa, después de una jornada llena de abusos y bromas en la escuela, el buen Rudy encontró un mensaje en su ordenador. Hola, vi lo que te hicieron hoy y no me parece justo. Hola, gracias, pero ¿quién eres? Soy una de las niñas del salón. ¿Quién? ¿Eva? Jaja, no, ¿por qué? ¿Te gusta Eva? No, para nada. Entonces, me da mucha pena porque me gustas mucho. ¿Podríamos platicar así, sin decirte quién soy? Si prefieres bloquearme, no pasa nada. No, está bien, me da curiosidad, pero no hace falta. El padre de Rudy hizo un gran ruido al meter el coche en el portón. Rudy se disculpó con la nueva Eva y bajó corriendo al comedor. Había que estar listos para cuando papá llegara. Era una de las reglas infranqueables de la casa de los Aramburu. ¿Cómo te fue, cariño?, preguntó la madre, sirviendo la sopa caliente, mientras el señor Aramburu se quitaba la corbata y se acomodaba en la mesa. Otro día de perros, suspiró. La maldita telefonía acaba de lanzar una inteligencia artificial para crear falsos chats con adolescentes con problemas escolares. Chávez y yo nos opusimos arduamente, pero teníamos a todo el consejo en contra. Pero en fin, no hablemos de eso ahora, por favor. ¿Cómo estás, campeón? Rudy asintió. ¿Y tú, princesa?
La hermana pequeña sonrió y se metió un bocado inmenso en la boca. Rudy escuchaba la conversación por encima de sus propios pensamientos. Repasaba cada una de sus compañeras del salón. ¿Quién podría ser la niña que me escribió? ¿Lucía? Imposible. Además es la única que molesto y me odia. ¿Sandra? No, ella está obsesionada con Alberto y todos lo sabemos. ¿Laura? Ya quisiera. La más popular fijándose en mí, claro que no va a pasar. Y si realmente podría ser Eva. Rudy comió de golpe, se disculpó y corrió a su habitación. Tenía 6 nuevos mensajes de la que grabaría como su nueva Eva. Bien, en este texto que hice de manera muy rápida para ustedes y para ejemplificar este punto, ya tenemos 3 o 4 símbolos para crear una historia de amor. El primer, Rudy, el niño solitario que experimentará una obsesión por el segundo símbolo. Eva, el personaje misterioso que irá llevando a Rudy a situaciones límites. El tercero es la inteligencia artificial de la compañía, que podemos deducir que estará cruelmente involucrada con Rudy. Y por último, el contexto escolar, que la mayoría de nosotros conocemos y nos es muy atractivo, por eso las historias que lo contienen. Y será también un gran antagonista simbólico en las emociones y en la experiencia de un niño que es evidentemente rechazado en su núcleo escolar. Estos 4 símbolos son suficientes para contar una historia sobre el amor y además evidenciar el mundo contemporáneo que enfrentamos o que nos espera. Mientras Rudy será víctima del amor, todos serán víctimas del contexto particular de esa época, que ayudará para contar una historia fresca que puede lanzar muchos mensajes a la complejidad inherente del amor. La soledad de los niños, adolescentes ante la tecnología, por ejemplo, o lo cruel de un mundo virtual donde no se distingue bien la realidad o la ficción, o bien el canibalismo escolar, el bullying, la crueldad de esas edades infantiles, la naturaleza perversa de la infancia o de la adolescencia y la doble personalidad que hoy en día se vive entre la realidad física y la virtual, entre un largo etcétera. Las posibilidades realmente son casi infinitas. O dicho de otra manera, las maneras de mezclar los símbolos en una historia son tan amplias como la imaginación misma. Y mientras respetemos los símbolos, esta historia incluso podría hablar eficientemente de un mundo utópico, distópico, mezclar la ciencia ficción, la fantasía, etc. Claro, eso es otro tema, y si les gustaría que hable sobre cómo se interrelacionan los géneros literarios, háganmelo saber en un comentario. Bien, mi experiencia en la literatura me hace ver estas conexiones mucho más fácilmente para elegir elementos que me permitan profundizar en un tema que elijo conscientemente. Nadie nunca conoce cabalmente un texto, a pesar de lo que les estoy diciendo. Únicamente tenemos mapas que nos permiten sortearlo, abandonar, trazarlo, ir tras de esas historias. Es por ello que una historia con estos elementos tiene toda la potencialidad de convertirse en una muy buena historia. Y a pesar de que la prosa no es exquisita en este ejemplo que les di, ni muy elaborada, ni intelectual, ni poética, con ese inicio, es decir, con esa relación de símbolos, personajes, etcétera, podemos adivinar que hay algo que se mueve debajo de esa historia que nos puede llegar a interesar. Es decir, la promesa de tocar lo inefable del amor o de la desesperación del amor para comprendernos mejor a nosotros mismos. Si alguien se imaginó una posible continuación y quiere culminar la historia, siéntase libre de hacerlo como un ejercicio del canal. Traten de que no exceda las 10 páginas y de que concluya de manera convincente. También no agreguen más símbolos, es decir, no agreguen más personajes, no agreguen más situaciones, no agreguen más contextos. Con el planteamiento de la familia, de Rudy, de Eva, de la inteligencia artificial y de su contexto escolar es suficiente para escribir una novela, pero tratemos de limitarnos tan solo a un cuento de 10 cuartillas. Dicho esto, la estructura de las historias no tiene que ver con una propuesta lineal, sino es una propuesta con una estructura más mandálica, es decir,
una historia que viene de este símbolo de la cultura oriental que se llama mandala. Las historias se desarrollan en torno a un núcleo y generan patrones que se repiten alrededor de los símbolos que van proponiendo. Quienes estudian el canal están mucho más familiarizados con esto, pero para no desviarme del tema de hoy, que es el símbolo, este es otro tema que merece ser tratado como una cosa en sí misma. Y háganme saber en los comentarios si les gustaría que desarrolle el tema de la estructura verdadera de las historias y cómo éstas se conforman. Como vimos en la entrega anterior, Borges consideraba que el propósito de la escritura es acercarnos a la verdad. Yo empecé a escribir, yo era un joven barroco como todos los jóvenes lo son, por timidez. Es decir, el escritor joven sabe que lo que dice no tiene mucho valor y quiere esconderlo, simulando ser un escritor del siglo XVII o un escritor del siglo XX. Acercarnos a verdaderamente significar algo importante mediante el uso de símbolos. Y usamos símbolos porque no existe manera de explicar en su totalidad ciertos aspectos de la realidad que no sean mediante estas aproximaciones. Por ejemplo, en mi cuento recién inventado, que leímos hace un momento, para el propósito de este video, no hay manera de realmente entender cabalmente lo que significa ser un adolescente aplastado por la vida escolar, además que usando ciertos elementos que conforman ese símbolo, es decir, un niño o una niña o un o una adolescente con cierta edad, ciertas características, ciertas maneras de pensar y de actuar, y todo eso se vuelve el símbolo de algo que es inefable, pero que estamos a punto de explorar, es decir, la complejidad de un adolescente rechazado. Pero aquí el meollo del asunto y la parte más valiosa, en mi opinión, de este video, es la importancia de no confundir una imagen con un símbolo. Volvamos a las palabras de Borges. Ahí él sostiene esa tesis y dice que el deber del poeta es acuñar nuevas metáforas. Y esa fue la tesis del ultraísmo. Y todos nos lanzamos a acuñar metáforas. Pero ahora yo creo que es un error. Yo creo que hay un número limitado de metáforas esenciales. Digamos, el tiempo y el río. Esas metáforas son las metáforas esenciales, corresponden a afinidades verdaderas. En cambio, si yo digo, como Vicente Huidobro, los ascensores son como termómetros, digo lo que nunca se ha dicho, pero que no merecía ser dicho tampoco. Porque la afinidad entre la columna mercurial y el ascensor es meramente visual y momentánea, puede causar una ligerísima sorpresa y nada más. Aquí vemos cómo Borges desdeña una de las líneas de uno de los poetas más grandes de Latinoamérica, que es Vicente Huidobro. Pero ¿por qué lo hace con esa calma y con esa completa certeza? Porque es una mera imagen que no tiene ninguna profundidad simbólica. Hagamos un ejercicio que lo dejará claro. Lean esta frase y cierren los ojos observando claramente qué es lo que su imaginación les arroja. ¿Vieron la potencia que tiene la imagen de Huidobro? Es decir, rápidamente vemos su idea y se dispara en nuestra imaginación con una fuerza bastante notable. Y seguramente casi sintieron al elevador moverse y ustedes dentro de él. Pero ahora, por favor, lean esta frase y cierren los ojos y observen lo que su imaginación les arroja. Bien, eso que observaste en la frase de Huidobro es una imagen. Y lo que contemplaste con la frase de Borges es un símbolo. Y además no cualquier símbolo, es un símbolo poderosísimo. Esa es la energía inefable que en la vida no puede ser dicha ni explicada con palabras, sino simplemente medianamente aproximada por símbolos. Y también el gran propósito del arte, que es acercarnos, así ejemplificar y tratar esos temas que simplemente no pueden ser abarcados con conceptos, porque nunca terminaremos de explicar lo que es el tiempo, lo que es el amor, lo que es la experiencia humana, lo que es la muerte, lo que es la enfermedad, la transitoriedad,
lo pasajero, etc. ¿Ven la diferencia? Ahora, retomando la parte importante, ¿cómo lograr esto? Es decir, ¿cómo nosotros como escritores podemos comenzar a concientizar el uso de los símbolos para aplicarlo en nuestra propia literatura? Y la respuesta es a través de buscar el fondo en nuestras historias. Vayamos a lo concreto. ¿Qué implica realmente interiorizar esto en nuestra literatura? Hagamos una primera línea de una novela tratando de ser ingeniosos, o como dice Borges, literarios en el peor de los sentidos. Supongamos que escribo algo así. El humano milita para su autodestrucción. Vemos una frase ingeniosa que en un primer momento podría pasar como literatura. Sin embargo, si lo observas lo suficiente, por sí misma nos damos cuenta que es débil. Debemos, para sostener una frase así, justificarla adecuadamente. Entonces, escribimos una posible continuación. El humano milita para su autodestrucción. La ignorancia se interpuso entre nuestra búsqueda confundiendo el cielo con el infierno. Y vamos todos caminando hacia nuestra más profunda desdicha. Vale, ya tenemos una frase que está planteando literariamente algo. Vemos un tono muy oscuro del cual sería imposible salir, pero si nos comprometemos, podemos lograr algo. Sin embargo, realmente ya no podemos ir más profundos si insistimos por esta vía. Solo nos queda comenzar a demostrarlo. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que queremos continuar la idea. El humano milita para su autodestrucción. La ignorancia se interpuso entre nuestra búsqueda confundiendo el cielo con el infierno. Y vamos todos caminando hacia nuestra más profunda desdicha. Vivimos miserables creyendo que no lo somos. Lastimamos lo que amamos, cegados por lo que creemos como empatía. Mientras escuchaba esto, el coronel Guízar cambió la radio de estación. Estaba harto de las transmisiones sobre la guerra. Puso una estación de canciones populares y bajaba la cubierta del barco. Revisó los misiles uno por uno. Pasó su mano sobre la helada y perfecta cubierta de cada uno de ellos. Admiró su extraña belleza, la cubierta perfecta, su forma fálica. Revisó los niveles y se estremeció ante el poder que están diseñados para contener. ¿Observan la diferencia? Este ejemplo, que también escribí rápidamente para ustedes, es para demostrarles cómo Borges hubiera estado categóricamente renuente a un cuento comenzando como los primeros ejemplos. Pero con este pequeño truco, la cosa cambia porque no estamos pretendiendo enunciar una verdad, sino simplemente pintando un paisaje para la entrada del personaje, es decir, del símbolo de la maldad. Pero el símbolo de la maldad no puede ser únicamente mala. El símbolo de la maldad también tiene que ser, de cierta medida, humana. Ok, pero esto se ve muy complicado, podrán algunos de ustedes pensar. Vamos con otro ejemplo más sencillo. Volvamos al mismo ejemplo con el que comenzamos. El humano milita para su autodestrucción. Si esta frase únicamente la dejamos así, queda preguntarnos, ¿quién está diciendo esta frase? Y en este caso es un narrador omnisciente, si simplemente lo dejamos así, que es una suerte de Dios en un relato. Entonces vemos que nuestro narrador omnisciente tiene ideas que intenta pasar como verdad, pero que sencillamente no son verdad. Entonces la narrativa, si continuamos así, se vuelve mala, tediosa o en el peor de los casos, aburrida. Pero en cambio, supongamos que utilizamos la misma técnica que les compartí anteriormente y en esas cuantas líneas hacemos este leve giro. El humano milita para su autodestrucción, dijo el teniente, exhalando una bocanada de humo. Deslizó el contrato por la mesa y lo puso frente a mis ojos. Firma y prometemos liberar a tus hijos de sus responsabilidades, me dijo, observando con severidad mi duda y mis nervios. Esta frase funciona porque ahora la fase se transformó nuevamente en el paisaje de un personaje que implica algo más profundo de lo que simplemente está diciendo. O como dice Jung, estamos creando un símbolo o un arquetipo de la maldad. Aunque esa maldad, como dijimos anteriormente, tiene que verse permeada por lo humano.
Es decir, no simplemente podemos buscar la autodestrucción porque es algo que simplemente no es verdadero. No es verdadero en nuestra experiencia y no es verdadero para la mayoría de las personas en este mundo. Aunque quizá haya algunas que sí operen de esa manera, son las menos. Ahora veamos cómo Borges trata una frase similar, dicha desde el narrador y claro, con el grandísimo estilo de Jorge Luis Borges. ¡Qué belleza! Léanla y cierren los ojos y pongan atención a las imágenes que brotan en su imaginación. Ya ven cómo Borges habla de algo mucho más profundo que simplemente el generar imágenes o tratar de hacer frases literarias en el peor de los sentidos, como él las llama. Vayamos a ejemplos más concretos. Ahora sí, de cuentos y sobre cómo voy a usar estos principios para generar frente a ustedes mi propia literatura, sirviéndome de las enseñanzas de Borges para crear mis letras. Bien, pasemos a leer 3 cuentos muy breves sobre Borges que son geniales. Distraídos en razonar la inmortalidad, habíamos dejado que anocheciera sin encender la lámpara. No nos veíamos las caras. Con una indiferencia y una dulzura más convincentes que el fervor, la voz de Macedonio Fernández repetía que el alma es inmortal. Me aseguraba que la muerte del cuerpo es del todo insignificante y que morirse tiene que ser el hecho más nulo que puede sucederle a un hombre. Yo jugaba con la navaja de Macedonio, la abría y la cerraba. Un acordeón vecino despachaba infinitamente la comparsita, esa pamplina consternada que les gusta a muchas personas, porque les mintieron que es vieja. Yo le propuse a Macedonio que nos suicidáramos para discutir sin estorbo. Z responde burlón, pero sospecho que al final no se resolvieron. Dice, ya en plena mística, francamente no recuerdo si esa noche nos suicidamos. ¡Qué belleza! Observan cómo el fondo es profundísimo. Borges evidencia una verdad profunda por medio del texto sobre cómo las decisiones del pasado nos afectan. Los personajes son meros representantes simbólicos de esa verdad. Observen este otro cuento, Androgué. Era muy lindo, un pueblo laberíntico. A veces, algunas noches de verano, salíamos mi padre, mi madre y yo a perdernos. Al principio nos costaba un poco de trabajo, pero luego nos perfeccionamos tanto que nos perdíamos enseguida. Misma cosa, Borges utiliza a los personajes como símbolos para explicar un concepto muy recurrente en su narrativa, es decir, el significado oculto del laberinto. Porque diríamos entonces que los sentimientos o que la sensibilidad son cosas primarias, elementales, que vienen dadas al ser humano en el propio hecho de nacer, de existir. Sí, pero en el caso del escritor, o en el caso de todo artista, tiene el deber, el gozoso deber muchas veces, de transmutar todo eso en símbolos. Esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos. En el caso del poeta son sonidos y también son palabras y fábulas, relatos, poesías. Quiero decir que la tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora. Uno continuamente está recibiendo algo del mundo externo y todo eso tiene que ser transmutado y ser eventualmente transmutado. Y en cualquier momento puede llegar esa revelación. Es decir, que el poeta no descansa. Está trabajando continuamente, cuando sueña también. En mi último libro, La moneda de hierro, hay un poema que yo compuse en sueños. No es muy valioso, pero, en fin, ofrece esa curiosidad psicológica. Ahora, frente a ustedes, habiendo dicho todo esto, ¿cómo yo puedo utilizar los principios de Borges para aplicarlos frente a ustedes? Y hay muchas maneras, pero les compartiré un ejercicio personal para que lo puedan observar, digamos, en tiempo real.
Voy a transformar lo más complicado que ocurre en mi vida en estos momentos y convertirlo en un símbolo. De esa manera me aseguro estar llegando a algo verdadero, porque si utilizo que algo para mí es profundamente relevante, las posibilidades de que sea verdad en sentido general y que también este tipo de consternación la compartan más personas, evidentemente es mucho mayor. Entonces, ahora, por ejemplo, siento mucho miedo de salir de mi zona de confort para dedicarme y vivir del arte. Es decir, de alguna manera, esta decisión que ya tomé de dejar mi trabajo, de vender lo que tengo y de irme a perseguir el arte, es de alguna manera como estar entrando en un laberinto. Entonces, mi símbolo es el laberinto, con lo que me voy a ayudar para explicarme de esta sensación. Ahora pondré este símbolo en una historia para comprender o para lograr abarcar más este sentimiento. Y bien, el título de este pequeño ejercicio se llama Encrucijadas. En el laberinto no solo habitaba el Minotauro, también la araña había encontrado su hilo. A cada paso se sentía un rumor de muerte. Solo me acompañaba una brújula con 4 nortes y las palabras de mi maestro. En cada encrucijada, elige el camino más oscuro, el camino que nunca elegirías, y entonces encontrarás la salida. Bien, para mí este texto, muy breve, un simple ejercicio, tiene que ver con el hecho de una verdad que para mí es fundamental, que es el hecho del salir siempre de la zona de confort cuando el corazón lo pide, cuando el corazón lo demanda. Es decir, es muy fácil sucumbir ante el miedo de tomar una grande decisión por miedo a perder todo lo que hemos construido, todo lo que hemos tenido, todo lo que conocemos, para ir hacia algo donde desconfiamos, donde no tenemos certezas, donde probablemente las cosas no serán fáciles. Sin embargo, donde nuestra pasión está volcada. ¿Por qué? Porque queremos ir hacia ellas, porque la tenemos en nuestros sueños, porque la dudamos en nuestras mentes. Entonces, para mí un texto como este, utilizo el símbolo del laberinto, por supuesto que utilizo al Minotauro, utilizo la araña como referencias simbólicas, pero simplemente para decir que siempre en la vida, ante cualquier encrucijada, hay que elegir el camino que más oscuro es, es decir, el que más miedo nos da para encontrar la verdadera salida hacia nuestro corazón. Bien, si hoy aprendieron algo, no tendrán más remedio más que suscribirse, dejarme un saludo o alguna petición. No olviden también el curso La escritura detrás del espejo, que ya está a la venta, y revisar la página para ver si ya hay algo nuevo en torno a clases, cursos o talleres presenciales que muchos de ustedes me han estado pidiendo. Ahora sí, nunca olviden escuchar la música de su interior y nos vemos en la próxima entrega.